Muy bien, entonces empiezo, ¿no? Estamos ya en la semana 7, ¿ya? Y vamos a trabajar en esta semana las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. Estos dos temas ya se van a trabajar simultáneamente y en las actividades que ustedes realicen, ¿no? En las aulas también, estos se complementan. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Dentro de la sesión les voy a dar también unos videos para que ustedes puedan reforzar y comprender mejor con respecto a las inteligencias múltiples, ¿ya? Lo revisan Aún también. así, Ya, muy bien. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Primero vamos a ver este tema, ¿no? Según Cave, podemos decir que los estilos de aprendizaje son todos aquellos rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos por los que los estudiantes perciben e interactúan y responden a los diferentes ambientes o escenarios dentro de los procesos de aprendizaje, o la manera por la cual una persona puede aprender de acuerdo a una preferencia o tendencia. Así utiliza su propio método o conjunto de estrategias que él prefiere para aprender. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos del estilo, ¿no? ¿Qué estrategia va a desarrollar el estudiante con respecto a una actividad que va a realizar? También el estilo que tiene una persona para aprender resulta de una combinación de distintos factores, cognitivo, afectivo y psicológico. Entonces, todo esto se integra de tal forma que el estudiante pueda desarrollar alguna actividad de acuerdo a su tendencia o a lo que él mejor le guste o le agrade, ¿no? Desarrollar ese trabajo. En realidad, el estudiante va a aprender mejor cuando elija el estilo que más se adecua a cómo él va a desarrollar esa tarea. ¿Cómo lo usamos los estilos de aprendizaje en nuestra actividad? ¿No? Los estudiantes, ¿no? Les ayuda para ver una mejor manera de poder aprender, ¿no? De forma fácil y sin dificultad. Y para el docente es necesario porque así puede adecuar las estrategias a la preferencia de sus estudiantes, ¿no? Y lograr mejores resultados en la enseñanza. Entonces, es muy importante que los profesores, cuando realicen en el inicio, ¿no? Del año de estudios, ¿no? Cuando haga el diagnóstico del aula, entonces sería bueno que también aplique una ficha de estilo de aprendizaje para sus estudiantes. Y de esa forma, él prepara y organiza su plan de actividades, su programación curricular, ¿no? De acuerdo a la manera en la cual va a llegar mejor a los estudiantes y va a tener mejores resultados, ¿no? Con respecto a la enseñanza-aprendizaje. Cada persona aprende de manera diferente, ¿no? Diferentes velocidades, tiene curiosidades e incluso intereses. Hay personas que utilizan como vías de aprendizaje más importantes la audición, otros la visión, otros ambas. También se mezclan otros factores, ¿no? Que ayudan a mejorar este aprendizaje. Este aprendizaje es un conocimiento de cada situación, de cada persona y de cada entorno en el cual nos podamos encontrar. Cuando nosotros hablamos de estilo de aprendizaje, es cómo el estudiante va a lograr el proceso de la información recibida, ¿no? Cómo va a aprender. Entonces, para eso también he incluido acá cómo se realiza el procesamiento de la información. Si nosotros vemos ahí, ustedes ven el gráfico, ¿no? De nuestro cerebro, del cerebro del estudiante, de ustedes, ¿no? De todos, que está dividido en dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo. A la vez también, en la parte superior e inferior, el límbico es inferior y el cortical es el superior. Entonces, el procesamiento de información se basa en una serie de pocas operaciones, tales como codificar, comparar, localizar, almacenar, etcétera. Nos dice que todo se puede reducir a la
descomposición de procesos cognitivos de cualquier hecho informativo a nivel más sencillo y específico, ¿no? Entonces, cómo nosotros procesamos esa información en nuestro cerebro y lograr la comprensión. ¿Cuáles son las características de estos cuadrantes? Según Ned Herman. Si nos basamos en el modelo de Ned Herman, este indica que nuestro cerebro está dividido en 4 cuadrantes, que son resultantes del entrecruzamiento del hemisferio izquierdo y el derecho. Los 4 cuadrantes tienen formas distintas de pensar, de operar, de crear, de aprender. Este modelo trata de explicar cómo estos cuadrantes actúan de manera directa en los estilos de aprendizaje, haciendo que cada zona de nuestro cerebro actúe de una determinada manera. Por decir, aquí el cortical izquierdo, ¿cómo actúa? Es la parte lógica, analítica, la parte cerebral encargada de analizar los hechos, ¿no? Personas con tendencia a este cuadrante son críticos, individualistas, escépticos, le dan mucho valor a la claridad, prefieren conocer la ley antes de pasar a la experimentación. Pueden tener problemas con las experiencias formales, pueden tener problemas con las experiencias informales. Todo debe de estar presentado bajo un fundamento práctico y lógico. El límbico izquierdo es la parte organizativa, la que crea y genera secuencias, planes, etc. Personas con tendencias de este cuadrante son introvertidas, minuciosas, conservadoras. Necesitan que todo tenga un orden excesivo. Son capaces de improvisar, todo debe de seguir una línea, ¿no? Son prácticos. Límbico derecho es la parte comunicativa del cerebro, la afectiva. Personas con tendencia a este cuadrante son más extrovertidas, trabajan con sentimientos, les gusta escuchar y preguntar, no suelen ser individualistas, se mueven por el propósito del placer, aprecian mucho aprender fuera de clase, ya sea por visitas didácticas o ver videos escolares, etcétera, ¿no? Necesitan de estímulos para aumentar su interés. El cortical derecho es la parte que actúa en la estrategia, la parte entregadora. Personas con tendencia a este cuadrante suelen ser investigadoras, con una visión de futuro, creativos. Necesitan tomar muy pocos apuntes, ya que su visión está por encima de lo que es la propia clase. Les gusta la originalidad, lo ingenioso y odian todo lo monótono y repetitivo. Entonces, si nosotros conocemos estas características, entonces vamos a poder saber, ¿no?, cuál es la parte del cerebro que está trabajando en ese momento el estudiante. Según, ¿no?, los estudios realizados por psicólogos, existen estilos de aprendizaje, tipos de estilo de aprendizaje. El genérico es el estilo sensorial, ¿no?, el que generalmente todos podemos evaluarnos al final, que son visual, auditivo y kinestésico. También hay estilos de acuerdo a las características personales, que lo determinó también Cole, que es el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. También tenemos los estilos de acuerdo a los rasgos cognitivos, ¿no?, afectivos y fisiológicos. También tenemos los estilos por dimensiones, los sensoriales, los intuitivos, los visuales, los verbales, los activos, los reflexivos, los secuenciales y los globales. También tenemos el estilo por preferencias personales y ambientales, como son los sociales, los ambientalistas, las preferencias de procesamiento de información, ¿no?, y la personalidad, ¿no? Entonces son diferentes formas de ver los estilos de aprendizaje. Lo que nosotros como maestros, ¿no?, debemos saber es que si el alumno conoce su estilo, va a poder adecuarse mejor al aprendizaje, se va a adaptar mejor y va a poder aprender, ¿no?, de una manera más rápida también. Y esto le va a ayudar pues a mejorar su aprendizaje, ¿no?, y a tener mejores logros. Y en el caso del maestro, ¿no?, utilizar las estrategias adecuadas. Pero en realidad, cuando nosotros realizamos pues nuestras actividades, siempre tomamos en cuenta, ¿no?, diferentes estrategias y siempre fundamentados nosotros en los estilos de aprendizaje, ¿no?, adaptamos nuestras sesiones a nuestros estudiantes. Entonces, aquí les dejo un trabajito que va a ser que ustedes mismos se van a realizar el test del estilo de aprendizaje.
En este caso van a ser el genérico, ¿ya? Donde van a determinar si su aprendizaje es visual, auditivo o kinestésico. En este caso, ya puede ser también que les resulte un mismo puntaje para auditivo y visual. Entonces, su estilo de aprendizaje será compartido, ¿no? De visual y auditivo por igual. Entonces, ustedes van a reconocer, y eso es muy importante, ¿no? Que ustedes sepan y se reconozcan, ¿no? Y hagan un estudio de ustedes mismos, cómo aprender mejor. Ahora, ¿qué tienen que ver las inteligencias múltiples en el aprendizaje? ¿No? Esta teoría de las inteligencias múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, que decía, ¿no? En contrapeso al paradigma de una inteligencia única, ¿no? Gardner propuso que la vida humana requiere el desarrollo de varios tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Entonces, él más bien se basó en las inteligencias para poder decir que no solamente era una, sino teníamos muchas inteligencias, ¿no? ¿Qué más nos dice Gardner, no? También tuvo colaboradores que estudiaron este tipo, ¿no? de acciones ante la inteligencia. En este caso, ellos realizaron estudios académicos, ¿no? Cuyo resultado fue que no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Como por ejemplo, ellos decían, ¿no? Que al observar a las personas, ¿no? Y por decir los estudiantes tenían excelentes calificaciones académicas, presentan problemas importantes para relacionarse con otras personas, ¿no? O para manejar otras facetas de su vida. Gardner y sus colaboradores podrían afirmar que, por ejemplo, Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de ellos han desarrollado un tipo de inteligencia diferente. Por otro lado, Gardner señala que existen casos claros en los que personas presentan unas habilidades cognitivas extremadamente desarrolladas y otras muy poco desarrolladas. Es el caso de los savant. ¿Qué cosa es? Un ejemplo de savant fue Kim Pett, que a pesar de que en general tenía poca habilidad para razonar, era capaz de memorizar mapas y libros enteros, en prácticamente todos sus detalles. Estos casos excepcionales hicieron que Gardner pensase que la inteligencia no existe, sino que en realidad hay muchas inteligencias que trabajan de forma independiente, ¿no? Y eso pues no está científicamente demostrado, por eso se queda como una teoría, ¿no? Pero en el cual tenemos que darle mucha importancia y tomarlo en cuenta. ¿Cómo mejorar tu inteligencia? ¿Cuáles son las inteligencias múltiples que consideró Gardner, ¿no? Tenemos la corporal sinestésica, la interpersonal, la lingüística verbal, la lógico-matemática, la naturalista, la intrapersonal, la visual espacial y la musical. Cada una puede trabajarse de manera independiente o también pueden interrelacionarse, ¿no? Si nosotros cogemos una inteligencia, ¿no? La inteligencia lingüística, que tiene que ver con el lenguaje, con el procesamiento de la información, ¿no? Escrita. Entonces, ¿cómo no es que yo diga, no, yo no soy matemático, no, yo no soy para ser literato, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedes desarrollar una de esas inteligencias. Con la práctica sí lo puedes hacer, ¿no? En el caso de la lingüística, ¿qué podrías hacer, no? Empieza con un diario personal, algo que te motive, algo de tu propia vida, ¿no? Una vez que ya has elegido algún tema, ¿no? Esto lo escribes, ¿no? Haces un ensayo y vas detallando cómo sucede tu vida, ¿no? En forma personal. Luego, también otra práctica sería darle el valor a un buen diálogo, ¿no? Cuando tú conversas, valora esto que estás conversando, concéntrate con de lo que estás hablando, ¿no? Dale un gusto a ese comunicarte con otra persona. También
leer mucho, ¿no? Y al leerlo bien, también eso es muy importante. También dar oportunidad de hacer poesía y música. Eso también ayuda a mejorar esta inteligencia lingüística. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues son el desarrollo de varios procesos, ¿no? Varias habilidades y en realidad pues es una articulación de muchas habilidades que tienes que desarrollar, pero sí lo puedes lograr. En el caso de los niños, ¿no? Estas recomendaciones pueden ser útiles, ¿no? Pero algunas también pueden ser adaptadas para que los niños y niñas entren en las capacidades relacionadas con la inteligencia lingüística. Al fin y al cabo, es en las primeras etapas de la infancia cuando cobra más importancia, ¿ya? Tener los medios para aprender rápidamente, los rudimentos del lenguaje, que se irán desarrollando durante el crecimiento. Entonces, siempre es importante el aprestamiento, ¿no? Entonces, el aprestamiento ¿no? Va a ayudar al estudiante al desarrollo de su inteligencia. Entonces, cada trabajo que se desarrolle con ellos es muy importante, tiene un objetivo que al final le va a ayudar pues a lograr y a desarrollar las inteligencias que ellos tengan, ¿no? Con mayor afinidad. Entonces, al final, puedes mejorar tu inteligencia, solo necesitas ejercitar. Me refiero yo a cualquiera que tú elijas, ¿no? Pero de todas maneras, al igual que el estilo, es necesario que tú estés consciente de lo que quieres hacer. Eso es muy, muy importante. Entonces, va a haber un desafío para ti. No se olviden que tienen que realizar esta ficha, ¿ya? Entran a este link y van a desarrollar esta ficha y van a dar como respuesta qué estilo de aprendizaje tienen, ¿ya? Eso les va a ayudar pues a estudiar, ¿no? A saber cómo van a aprender. Y luego hay una pregunta. Esta va a ser la pregunta de tarea. Dice, ¿podrías desarrollar una sesión de aprendizaje utilizando las inteligencias múltiples como estrategia para desarrollar capacidades en tus estudiantes? Lo podrías hacer, ¿no? Explica cómo lo harías, ¿ya? En una sesión, ¿ya? Se supone que tú tienes ahí varios estudiantes, ¿no? Cada uno tiene sus estilos y sus inteligencias. Entonces, hay un reto, un desafío. Puedes elaborar una sesión utilizando las inteligencias múltiples como estrategias para desarrollar las capacidades de tus estudiantes. Ahí está, lo planteo y ustedes mismos pues van a responder y bueno, como les digo, esta es una práctica, ¿no? A ver si pueden lograrlo, ¿no? Con cualquier tema determinado, con cualquier tema. Lo importante es cómo lo van a desarrollar los estudiantes de acuerdo a sus inteligencias, ¿ya? Hay un juego que también les estoy dando de contestación de preguntas, como para fijar las ideas sobre las inteligencias múltiples, ¿ya? Lo van a desarrollar, pero eso sí, no, eso queda para ustedes, ¿no? Eso no lo van a presentar. Lo que van a presentar es el desarrollo de esta pregunta y me van a indicar su estilo de aprendizaje, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a responder. Entonces, a ver, alguna duda, a ver, algo que quieran comentar. No te olvides que tú eres valioso o valiosa, ¿no? Todo lo puedes, solo es cuestión de actitud y mente positiva. Muy bien, a ver si algún estudiante desea participar. Pueden activar sus micrófonos, por favor, si alguno de ustedes desea participar o intervenir. Pueden activar su micrófono. Ajá.
Yes. Got it. Miss, buenas noches. Ah, Miss, ok. buenas noches. Hola, Milagritos. Miss. Sí, Miss, ¿qué tal? Ah, Buenas noches, ¿qué quisieras compañeros. conversar al respecto sobre el tema? Bueno, con respecto al tema, bueno, realmente estaba prestando atención, ¿no? De que hay personas que desarrollan en una parte del cerebro, desarrollan la música, ¿no? Ujú, Desarrollan la música, sí. ya que ya que hay dos hemisferios. Entonces, hay una parte donde desarrollan la música. Por ejemplo, en mi caso, bueno, me gusta, sí, me gusta cantar, sí, pero, o sea, ¿cómo le puedo decir? Siento que aún me falta mucho, ¿no? Mucho por mejorar. Entonces, y me parece muy, muy hermoso lo que usted acaba de decir de que podemos hacer, se podría decir, en un cuaderno anotar cómo está nuestra vida, ¿no? Y así podernos conocer nuestras debilidades, nuestras destrezas y nuestros defectos, ¿no? Así como nuestras virtudes. Y así poder, eso nos ayuda no solamente aquí en el curso, sino eso nos sirve para toda la vida. Entonces, me parece muy interesante este tema. ¿No? Me parece muy interesante y pues a mí me gustaría desarrollar mi capacidad intelectual, me gustaría, porque a veces como a todos creo que nos pasa, se nos olvidan las cosas, bueno, a mí me pasa que se me olvidan muchas cosas, y digo, no, ¿qué me está pasando? ¿No? Entonces, igual creo que un buen ejercicio que me han dicho para que no te olvides las cosas es leer bastante, ¿no? Hay algo que sí, puedo decir de que a veces uno se olvida de leer bastante, ¿no? Pero ojalá eso algún día en mi vida llegue a ser un hábito, que es un buen hábito, ¿no? Sí. Y Ya, bueno, le quería preguntar, Miss, ¿qué sí. hemisferio es el que se desarrolla en cuestión de la música? ¿Cuál era? Ya, el hemisferio sensitivo, ¿ya? Los que son sensitivos. Ya ustedes si ahí tienen el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Siempre ustedes es el combinado, ¿ya? De los hemisferios. Es el hemisferio más sensible. A ver, aquí lo voy a, eh, el- si ustedes se dan cuenta, ya cuando hablamos del hemisferio izquierdo es más práctico, más serio, más lógico, pero el hemisferio derecho es el más sensible, el más afectivo, ya, el más ingenioso, el más original. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Si es más sensible, en el caso de la música, será pues el hemisferio derecho, ¿ya? El hemisferio derecho. Entonces, a ver, ¿alguien más, algún otro estudiante? Me hice una pregunta. La Sí. inteligencia múltiple es cuando los niños aprenden diferentes, por ejemplo, matemática, comunicación, varias materias. A ver, dime, O sea, disculpa. la inteligencia múltiple de un niño Ya, ya, es cuando aprende varias materias, cuando saben las materias de diferentes. ya. Mira, lo que pasa es que la inteligencia en sí es cuando un estudiante puede desarrollar de una manera fácil y rápida cualquier cosa que él tome, ¿ya? Para hacer. Entonces, eso es en realidad el significado de inteligencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencias múltiples, Gardner indica que no tenemos una inteligencia genérica, sino que las inteligencias son diferenciadas, ¿ya? En el cual, vamos a suponer, Messi tiene una inteligencia, ¿no? Al deporte. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que no necesariamente, por decir, si lo comparamos con Stephen Hawking, que es más intelectual, ¿no? No vamos a decir que Messi no es inteligente, sí, sino que tiene otra inteligencia, la otra inteligencia que lo ha desarrollado más,
A eso se refiere Gardner, ¿ya? Entonces, en el caso de un estudiante que, por decir, tiene mucha habilidad en la matemática, a veces en el área de comunicación ¿no? A veces en ciencias o en CIT, ¿no? Tiene quizás más desarrollada la investigación, la indagación, pero a veces la parte de comunicación no le gusta mucho, o es introvertido, o es muy extrovertido. Entonces, esas son, ¿no?, las diferentes inteligencias que se van a desarrollar. Entonces, hay algunos que tienen muchas habilidades para hablar, su comunicación es más, ¿no? Es más rápida, más amena, más empático, llega más a las personas. Entonces, ese también es otro tipo de inteligencia. ¿Te das cuenta? ¿Ya? A eso se refiere, ¿no?, con el desarrollo de las inteligencias que tiene cada uno, que tenemos cada uno de nosotros. Y ustedes se van a analizar y se van a estudiar, ¿no? ¿Cuál es la inteligencia que ustedes la tienen más desarrollada? Ya, mis gracias. A ver, ¿alguien más? Me hice otra pregunta. Sí. A un niño, por ejemplo, de inicial, si bien es cierto, nosotros no somos psicólogos, no vamos a ver cómo ellos son, cómo ellos se desarrollan. ¿Cómo podríamos descubrir sus habilidades en sus juegos libres? Ya, ¿cómo? ¿Dónde tú te das cuenta? Claro, En sus juegos ¿no? libres, En donde eso, por ellos... decir, en la etapa preescolar, no se olviden que nosotros tenemos que motivarlos, que realizar actividades para estimular, ¿ya? Todavía quizás no lo tengan, ustedes saben que de acuerdo al desarrollo cognitivo del niño, en la primera etapa, él todavía no va a demostrar ese desarrollo completo. ¿Te das cuenta? Nosotros allí vamos a realizar recién la estimulación en la etapa preescolar, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que ya cuando estén en la etapa primaria o en la etapa secundaria puedan demostrar recién esas inteligencias. ¿Me entiendes ahí? Sí, lo que pasa es que a veces el año pasado, cuando había su juego de sectores, donde ellos en la entrada tenían que hacer sus juegos libres, hay muchos niños que agarraban, o sea, en vez de agarrar los juguetes, agarraban una hoja, Miss, quiero dibujar. Y empezaban a dibujar. O sea, mientras que otros se iban a construcción, ¿no? A bloques. Otros les gustaba hacer avioncitos y tirar por el aire, ¿no? Era su juego libre. Y entonces me llamaba bastante la atención que siempre, todas las veces entraban y empezaban a dibujar. A ellos les gustaba dibujar, y más eran niñitas, claro. Dibujaban y pintaban, y ese era lo que ellos más les atraía. Son muy diferentes los niños cuando ingresan. A veces otros se sentaban y no querían jugar con nada. Simplemente pues se pensaban. Otros iban a la cocina. O sea, yo digo, por ahí se le va inclinando como ya conocemos al niño. Ya, muy bien. Lo que tú has dicho es muy interesante. El niño le gusta el juego y con el juego nosotros podemos estarlo o guiarlo, ¿no? Miren que hay muchos proyectos, hay muchas situaciones de científicos, de psicólogos que le ponen al estudiante en ciertas situaciones ambientales para ver cómo se va desarrollando. Si esta inteligencia, vamos a suponer, no se le da nada de matemática, nada, y se le pone otros recursos, ¿no? Entonces, ¿este niño tendrá un desarrollo a la inteligencia matemática? Entonces, esas investigaciones, ¿no?, que realizan, será algo nato, como tú dices, ¿no? Desde pequeñito ya está inclinado en eso. Entonces, ¿será cierto de que si nosotros al no desarrollarlo, el alumno ya lo hace de una manera innata? Entonces, de acuerdo a estudios, hay algunos que sí, a veces puede ser la herencia, ¿no? Un padre inteligente, el niño también es inteligente, pero no necesariamente, ¿ah? Porque también siempre
está influenciado por el factor social y eso ya viene pues ¿no? en estudios que ya se están realizando y se sigue investigando sobre el desarrollo de las inteligencias. Nuestro cerebro es muy amplio y tenemos millones y millones de neuronas que nosotros tenemos que explotarla y tenemos que enseñar a estas neuronas a desarrollarlas. Por eso al final les dije, ¿no? No es que yo no soy inteligente en el lenguaje, yo puedo desarrollar también y manejar el lenguaje y quizás no como lo hace otro de una manera más fácil. A mí me va a costar, pero sí lo puedo desarrollar. Por decir, un niño que nunca ha practicado deporte, ¿no? Pero se le pone se le lleva a un estadio a practicar un deporte específico. Se le desarrolla la actividad deportiva. Puede lograrlo, ¿sí? Puede ser un gran deportista, ¿no? Pero a diferencia de que otros salen pues de las calles, ¿no? Muchachitos que de repente juegan el fútbol desde pequeñitos en su barrio, ellos solitos jugaban y solitos ellos desarrollaron, ¿no? Sus destrezas, sus habilidades y su inteligencia en este aspecto, ¿no? De la kinestésica. Pero de todas maneras, como te digo, hay ciertos factores que influyen. Ahí viene el afectivo, el social, todo eso, ¿no? Que le va a ayudar a desarrollar esa inteligencia. ¿Me entiendes? Si tú por decirle ves a ese niñito que está jugando, ¿no? Y con los juegos y otro que solamente va a la pintura, al dibujo, esa es su tendencia. Y si tú desarrollas eso, puedes lograr, claro, que este chico sea un artista, ¿no? Y pueda tener una habilidad o una destreza o un desarrollo en esa rama o desarrollar una inteligencia que tú crees que puede ser buena para él. Pero eso no quiere decir que le vas a quitar la oportunidad de que este chico de repente pueda ser al final un gran matemático, ¿no? Entonces todo depende, las matemáticas lo va a llevar en primaria y secundaria y quizás que mientras va desarrollando su matemática va a lograr su inteligencia matemática o su inteligencia lingüística. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces todo viene también al medio y a cómo nosotros los maestros le ayudemos al estudiante a desarrollar sus inteligencias. ¿Ya? Pero claro, siempre van a ser unas más que otras, ¿no? Pero de todas maneras, como digo, nuestro cerebro es tanta capacidad tiene que podemos lograr, ¿no? Desarrollar estas inteligencias a diferente nivel.